si yo puedo desde acá. ¿Cómo querés llamarte? Yo ya lo hice, ya lo hice. ¿Cómo querés llamarte? No te escuché. Ahí está, ya te lo hice. Gracias. Con este me puedo meter en esa computadora. Bueno, ahí estamos. ¿Se escucha bien ahí? Me voy a subir un Sí, poquito. profe, buen día. Buen día, ¿cómo les va? ¿Bien? Me voy a subir un toque. Buen día, profe. Estoy en casa, por eso estoy sin cámara. Ok. ¿Qué significa? ¿Que no tenés camarita o que no se puede mostrar lo que hay en casa? Que no ando dando vueltas por mi casa y no les voy a hacer el tour hogareño. Ah, ok, ok, ok. Debe haber tremendas facturas ahí arriba de la mesa, ese es el problema. No querés hacer desear a la gente. Tostadas, tostadas. ¿Viste? Algo ahí. Bueno, se están uniendo un par más y largamos. Mientras les voy diciendo, mientras se van uniendo los que están, les voy diciendo que no les contesté a ninguno la entrega de los trabajos, excepto a dos compañeros, que uno estaba teniendo un inconveniente con el mail y a alguien en particular que por una cuestión personal me estaba pidiendo una prórroga. A todos los demás no los contesté justamente para darles la posibilidad de contestarles ahora cuando termine la clase respecto de si entregar o no entregar. Hola Marina, ¿qué tal? No hay ningún problema. A todos, o si todas recuerden de poner sus nombres, por lo menos en el presente, además de en el nombrecito. Bueno, la mayoría que ha entregado, damos por cumplida con la clase 3. Los que no han entregado, les pido por favor que entreguen porque sobre todo hay dos cuestiones que quería hablar con ustedes, que ayer, aprovechando una reunión en el rectorado, tuve la posibilidad de hablar con los directivos de lo que es la licenciatura y me decían que están poniéndose estrictos con el tema de la presencia, ¿sí? Del requisito de presencialidad, por lo menos virtual, en cuanto al porcentaje que tienen que tener de clases tomadas, dadas, lo que fuera. Nosotros, ahí bueno, me lo explicaron, independientemente de que ustedes lo deberían saber por todas las materias que han cursado, exigen el 80% de, de asistencia. Yo lo calculo al 80% de asistencia sobre la base de quiénes se conectan, no se conectan, quiénes pueden prender la camarita, no pueden prender la camarita, y ni hablar que lo que a mí más importancia me da es el tema de los trabajos, porque en realidad, si bien este que les mandé era sobre un material en particular, el que se viene quizás pueda llegar a ser integrador de los temas que vayamos dando. Entonces, si en alguna oportunidad no se conectaron o simplemente se conectaron para dar el presente y no pudieron escuchar ninguna de las clases, se les va a complicar bastante, porque lo que les haga en el checklist tampoco va a ser a desarrollar, siempre es un multiple choice, cosa de que encima tengan la posibilidad de alguna pegarle, va a ser sobre temas que hemos dado en las clases. Sin perjuicio de eso, siempre es charlable, me escriben un mail, me mandan un WhatsApp y me dicen, Gastón, estoy teniendo tal inconveniente. Por ejemplo, una compañera de ustedes, hace un ratito, 5 minutos me escribió, no sé si está ya conectada, que tenía prácticas de desfile y les puedo asegurar que me moría de ganas de hacer un chiste, pero no lo hice, me contuve. Bueno, vamos a avanzar. Vamos a alguna duda con respecto al trabajo, alguna duda con lo que sigue, a duda de cómo sigue. No, Gastón, los trabajos los vas a contestar a través del mail Sí, o... sí, se los devuelvo por mail. La idea es hacerles una devolución por mail para que ahí hay dos tipos de evaluación.
que me quedan en la planilla, que son la entrega y lo conceptual. Sí, quizás puede a ser una nota numérica, pero no tiene que ver a los fines de un promedio para una nota final. Una nota numérica porque en realidad es un mismo al corazón. Si hiciste un trabajo que está para 10 es un 10. Si hiciste un trabajo medio flojito de papeles, no significa que lo voy a promediar con el próximo trabajo ni nada que se le parezca. Por ahí te terminas sacando un 10 igual y no tiene que ver con que te hayas sacado un 2 en este trabajo, poné. La nota numérica la pongo porque no me gusta ver en los exámenes de mis hijos la M, la MB y la que no sé cuánto. Y le digo a mi hija, ¿cuánto es? Muy bien. No sé, pa, listo. Entonces para mí es un 7. Tiene que ser excelente para que sea un 10. Es simplemente eso, es conceptual, para que se lleven de que ha sido una buena producción o que lo han hecho mirando el partido de Gimnasia en San Nicolás. Lo que putié, por favor. Bueno, volviendo a la realidad, a lo que interesa. Increíble la gente que se está metiendo. Orden un cachito. Fíjense, esto es otra cosa que también ayer hablábamos con gente. Ayer estuve incluso en la reunión, esta que les digo, del rectorado, firmamos un convenio con ustedes, institución, con el servicio penitenciario, en el cual obviamente no intervino Arese, sino que firmó por todos ustedes el ministro de Justicia Mena, y firmamos nosotros por la facultad. Ahora después lo van a ver seguramente en redes, donde revalidamos un convenio con el ministerio, el servicio penitenciario y la facultad, la universidad en general, pero por lo menos a mí lo que me interesa es la facultad de Derecho, con respecto a los ingresos a la facultad, el protocolo de ingreso, qué es lo que tiene que garantizar una institución, qué es lo que tiene que garantizar otra a los fines de la educación en contexto de encierro. Y parte de lo que hablábamos, o por lo menos la queja en general, no es mía, pero les transmito y la hago propia ahora, hoy, cuando estaba mirando la lista, somos 70, son ustedes 70 en total. Hoy en particular hay conectados 57, descontándome a mí son 56, sobre una lista de 70. Tengan en cuenta eso, por la cantidad de clases, el 80% es poco. Es decir, faltando a 3 4 clases, no cumplen con el requisito de asistencia. Simplemente eso. Porque me van a pedir en alguna oportunidad un reporte, yo no les paso la carga al CIU, cosa de poder, no estoy grabando, ¿no? Esta no. Cosa de poder estar dibujando ese número de asistencia y presencialidad, pero bueno, en alguna oportunidad no voy a poder, me van a decir, che, ¿y cuántos estuviste presentes en promedio en este transcurso de cuatrimestre? Y por ahí me va a quedar alguno o alguna colgado y me van a decir, esta persona no pasa por el tema de la presencialidad o de la asistencia. Así que bueno, dicho eso, vamos a avanzar. Y ahí se están metiendo todos. Guárdenme que ustedes no saben cómo suena el cosito cada vez que se quiere meter algo. Creo que tengo a todos adentro. Bueno, me falta uno, Diego Gumarelli. Ya está. Ahí está, listo, ahí ingreso. Bueno, vamos a arrancar. Así no los demoro más porque la clase de hoy es cortita. Bien, la clase de hoy, o lo que es la unidad 2, porque ustedes el trabajo práctico lo hicieron sobre lo que es la unidad 1, perdón, la unidad 3, el auge de la sociedad de consumo. Recuerden que independientemente de las clases que nos queden, vamos pasando de tema a tema, tratar de terminar con las clases, con los temas, para poder avanzar hasta el final y que tengan la posibilidad de hacer un trabajo integrador previo a lo que va a ser las vacaciones de invierno o el cese, cosa de poder terminar, de entregarles las notas, o por lo menos cargarles las notas antes de que culmine, porque muchos de ustedes incluso
tienen la posibilidad de, terminando esta materia, poder hacer en el cuatrimestre que viene o anotarse el año que viene en el TFI. Esperen que sigue entrando gente. Ahí está. Listo. Ahí. Recording Listo, in vamos. progress. Entonces, como les decía, hoy estamos en la clase 4, ya nos quedan muy poquitas clases, o por lo menos el grueso de las que más me gustan vienen ahora, que tiene que ver con que ustedes, al haber hecho lo de la sociedad de consumo, ser por lo que tengo y todo lo demás, que eso lo vemos como muy seguido dentro de las unidades penitenciarias, el tema que nos toca hoy, de acuerdo al cronograma o al programa, tiene que ver con el tema de las nuevas culturas, las exigencias de lo que es el éxito individual, lo que son los estereotipos, que de esto tenemos, les puedo asegurar, un montón. Si ustedes se ponen a ver el tema de lo que ocurre en los distintos servicios penitenciarios, cárceles o unidades de lo que es todo Latinoamérica, el tema de los estereotipos, el tema de la ubicación en grupos, el tema de la ubicación en bandas, el tema de la ubicación o la segregación muchas veces de alguien o la expulsión de alguien de un grupo de pertenencia, hace que el trabajo se tenga que redoblar muchas veces cuando de lo que se trata de hacer es no segregar, no ser una segregación, sino hacer efectivamente una integración, independientemente de las cuestiones asegurativas. Ayer, por ejemplo, me decían de la posibilidad, o me consultaban, de la posibilidad en una unidad penitenciaria de hacer un pabellón de personas jóvenes adultas. Y yo la verdad, explicando un poco lo que es hoy la temática de discusión de la gente que recién comienza su recorrido penitenciario como preso, ¿no? Como persona privada de libertad, ya ser ubicada dentro de un contexto de grupo, yo no sé si está tan bueno, porque verdaderamente no comprenderían lo que son las consecuencias de esto de ser por pertenencia, porque claramente acostumbrados a entrar prácticamente a un grupo de pertenencia, por las vicisitudes de la vida, de la unidad, de los traslados, del comportamiento o de lo que fuera, esa persona sufre una expulsión de ese grupo o sufre una necesidad de tener que ser trasladado justamente por algo que es normal y esperable en la aplicación de la ley de ejecución, que es la progresividad de la pena y la posibilidad de estar en distintos o ir pasando de distintos regímenes, una de las opciones es trabajar sobre la aclaración a cada uno de estos que intervienen en esos grupos o son reubicados en distintos grupos, de que efectivamente el cumplimiento de estar en un rol estereotipado nos permite hacer, cuando ven que estoy parando así, no es que no me hace sinapsis, ¿eh? Es simplemente que se están compañeros queriendo ingresar y tengo que pasar otra pantalla para ingresarlos. Ahí está, perdón, sigo. Entonces, esta cuestión del estereotipo, que es que es la clase de hoy, nos permite, o por lo menos cuando todos los años vengo hablando de esta bolilla o esta temática en particular, trato de hacerla más que como una clase, como plantear un desafío y una reflexión para lo que es el servicio penitenciario, por lo menos visto desde la óptica de la afuera, ¿no? Desde la óptica y con orgullo de un abogado defensor. Porque el tema que vamos a tratar hoy tiene una relevancia superlativa, en no solo como nuestra sociedad en general, sino particularmente en el ámbito penitenciario, en el que ustedes desempeñan una labor crucial, sea porque estén en la unidad, sea porque tengan a cargo una unidad, sea porque estén
en el ámbito de una dirección de una unidad, porque tengan a su cargo por ahí, aún sea trabajo de oficina, las decisiones importantes o porque estén en traslados o porque estén en custodias o por lo que fuera. El tema de las nuevas culturas, las exigencias del éxito individual y los estereotipos, que es el tema central de la clase de hoy, hay que comprender que estos elementos impactan en el ejercicio profesional de ustedes, independientemente de donde se encuentren en las distintas jerarquías dentro del sistema penitenciario. Y muchas veces no nos ponemos a pensar en eso, y la clase de hoy es para eso. Por eso digo que es un desafío bastante importante, pero sobre todo porque marca que alguien desde la afuera les haga ver algo que muchas veces no se ven. Y tiene que ver con, en primer lugar, que la nueva cultura o lo nuevo que está ocurriendo en el mundo globalizado, y bajando más específicamente hacia nuestro ámbito, no quiero usar a nivel comparativo, pero sí simplemente para que lo tengan en cuenta el tema del SECOT para abajo, el régimen penitenciario de Bukele y, y otras cuestiones análogas. Lo cierto es que todas estas nuevas culturas de cumplimiento, de exigencias del Estado, de exigencias de un sistema penitenciario, carcelario, o correccional, como le llaman en Colombia, o por ahí las los distintos parámetros penitenciarios que existen dentro de un mismo país. Nosotros convivimos con el bonaerense, el federal, el de Santa Fe, el de acá, el de allá. A ver, hoy hay que tener en cuenta que la idiosincrasia de un país, el lugar de un país, es distinto en cada región. Entonces, al ser distinto en cada región, está por demás que el servicio penitenciario tenga que adaptarse a ese tipo de región. Y lo mismo no deja de pasar en la provincia de Buenos Aires, donde, eh, y ustedes esto lo saben mucho más que yo, si bien no eligen dónde quedar detenidos, muchos presos saben a dónde no quieren ir, en definitiva. Algunos con sus bemoles, sus justificativos, y estableciendo, entre otras cuestiones, que no quieren porque les queda cerca de su familia, por acercamiento familiar, porque ahí el régimen es más duro, por lo que fuera. También estamos hablando de que hay distintos ámbitos territoriales dentro de la provincia de Buenos Aires, donde este impacto cultural ha irrumpido de tal manera que exige en este sistema de premios y castigos que tiene la ley de ejecución hoy, que haya subyacente una exigencia del éxito individual. Una exigencia en éxito individual que en definitiva termina repercutiendo positivamente en la personalidad de la persona privada de libertad. Pero la cultura contemporánea está marcada por lo que es un fuerte énfasis en tratar de que la persona entienda que el éxito individual y el uso y goce del tiempo en detención para lograr éxito individual que le dé herramientas de oficio, laborativas, eh, eh, educativas, le permitan entender el fenómeno de que está siendo preparado en un contexto de encierro para cuando retome o recupere su libertad, ¿sí? Para el impacto que significa recuperar su libertad y claramente desde el punto de vista de la política estatal, evitar que esa persona vuelva a la unidad en el marco de la reincidencia. Entonces, este fenómeno es impulsado por los medios de comunicación, porque pedimos más cárceles, porque pedimos que dentro de las cárceles las cuestiones sean mejores, porque el servicio penitenciario está en decadencia, porque son más de lo mismo, porque, digamos, las discusiones y los pedidos per se, pulvito para la hinchada. Creo yo que ni hablar, debemos coincidir en que los medios de comunicación, las redes sociales, yo lo veo con mis hijos,
todo plantea que el éxito se mide principalmente por logros materiales, cuando en realidad ese logro material simplemente permite un reconocimiento social y si quiere una visibilidad pública. Ahora, este paradigma de que el éxito individual mejora la autoestima y un montón de cuestiones, como decía, es un paradigma que tiene varias consecuencias que todas son negativas. La competencia y la comparación. Principal problema que muchas veces vemos dentro de las unidades. A mí en particular, y les cuento, me pasa, por ejemplo, cuando lo veo dentro de los centros universitarios, dentro de las mismas unidades, donde realmente hay una competencia y una comparación que muchas veces lleva a la segregación, y esto lo vamos a ver en unidades que vienen después, en la separación del grupo de aquel que no se adapta al grupo, y ni siquiera, y esto no significa que ese grupo sea una banda criminal, al contrario, es una banda que está intentando poder mejorar quizás las condiciones de estudio de otros compañeros, y hay alguien que quizás por lograr una posición o un éxito pseudopolítico produce un quiebre dentro de la armonía grupal y es segregado. La ley de la vida. Ahora, esa competencia y comparación en la sociedad actual y mucho más dentro de lo que es la sociedad intercarcelaria, la sociedad penitenciaria, no penitenciaria por sus agentes, sino por las personas privadas de libertad, permite marcar que existe una constante comparación con el otro, donde se genera claramente en esa comparación con el otro, a nivel personalidad, a nivel subjetividad, una presión, una confrontación, un quiebre constante, un choque de personalidades que en definitiva no les permite avanzar a ninguno de los dos en busca de lo que podría llegar a denominarse estándar o, digamos, hasta cuánto vamos a subir la vara para medir el éxito individual. No les llega, cuando decimos este no le llega a igualdad, que no llega a la vara mínima estándar para comprender que una persona está avanzando eh, en su recorrido de progresividad a los fines de alcanzar ese estándar mínimo requerido de uso y goce para entender que hay por lo menos una aspiración al alcance de de cumplir un trabajo, de cumplir con la normativa intercarcelaria, con las disposiciones que se ponen, con la colaboración en el pabellón. Es decir, esto de la competencia, esto de enfrentarse constantemente a la exigencia del éxito individual, trae, además de esas consecuencias, si ustedes lo miran con suficiente atención, a mí me ha pasado verlo en los últimos 2 o 3 años, por lo menos en el post-pandemia sobre todo, eh, la cuestión del individualismo en el privado de libertad, porque la promoción del individualismo es yo me salvo yo solo. Esto puede llevar a una menor valoración de lo grupal o una menor valoración de la comunidad y el apoyo mutuo, que estos son aspectos fundamentales para lo que es el bienestar social. Por eso es que, por lo general, nosotros lo que tratamos, veo que en muchas unidades esto ocurre, ¿no? Pero en lo general, nosotros tratamos, nosotros digo facultad, este, que ciertas actividades intracarcelarias sean fomentando la interacción del grupo y dejándolos ser como grupo para evaluar de qué manera se integran, cómo distribuyen los roles, quién es el que dirige, quién es el que por ahí tiene más ascendencia, que por ahí dentro de la cárcel el que más ascendencia para organizar una actividad tiene es el que menos ascendencia tiene en el momento de estar en el pabellón. Entonces, esto, de determinada manera, de trabajar y darse cuenta de que el éxito individual y que la exigencia para poder lograrlo tiene necesariamente que ser analizado en su relación con el ámbito penitenciario. Me pasa que, también lo hablábamos ayer,
para el miembro del servicio penitenciario. Estas dinámicas culturales pueden influir por lo menos en dos partes esenciales de lo que es la labor penitenciaria. La principal, muchos me van a decir chocolate por la noticia. La principal es la motivación y el estrés laboral. Es decir, la presión muchas veces por el éxito, la presión por avanzar, la presión por ascender, la presión por desarrollar una actividad que les permita lograr ese éxito individual, puede aumentar el estrés y afectar la motivación, incluso hasta de ir a trabajar. Es esencial fomentar en esta clase de trabajo un ambiente laboral que valore el trabajo en equipo, el apoyo mutuo, en lugar de una competencia excesiva. Porque si no, vamos a estar en la consecuencia inmediata, que es el desempeño profesional. Es decir, si nosotros definimos el éxito profesional dentro de lo que es el sistema penitenciario, eh, tenemos que pensar que debe ir más allá del logro individual para poder enfocarse un poco más, en definitiva, en lo que es el objeto de esa labor, que tiene que ver con el bienestar en el lugar del trabajo. Entonces, claramente esto, ¿en qué va a repercutir? En el bienestar de los internos, y en el bienestar de los internos, en definitiva, en su respeto por la autoridad del penitenciario, el camino, el objetivo, la estrategia de que tienen que perseguir esa reintegración social y, en definitiva, esto va a repercutir en la sociedad toda, que es la seguridad en general. Como así decíamos hoy, que esta nueva cultura que está llegando, que lo vieron en el trabajo ustedes, del consumismo, del ser por lo que tengo, de que esto permita un estatus, que, que a la larga o a la corta pasamos el ingreso o la admisión y se acabó el estatus y el soy por lo que tengo, hay que trabajarlo dentro de las normas o las reglas intracarcelarias. Lo cierto es que, a como estamos hoy, esto permite, como les decía hoy, la conformación de estereotipos, y esto tiene un impacto superlativo dentro de las unidades. Los estereotipos, porque por ahí no soy, a veces, muchas veces cuesta o no somos claros en determinar qué es un estereotipo. Son generalizaciones simplificadas sobre un grupo de personas, ¿sí? Estereotipar a alguien es ubicarlo con simpleza, casi les diría sin justificativo, dentro de un grupo de personas, ¿sí? Entonces, en el contexto penitenciario, realizar esta clase de actividad, es decir, estereotipar a un grupo de personas o a una persona para ubicarla dentro de un grupo, puede tener efectos particularmente ya no disvaliosos, sino dañinos, ¿sí? Es decir, ya la consecuencia pasa a ser un poquito más grave desde el punto de vista de que vamos a tener de mínima una deshumanización, que esto va a provocar después que formen parte de las estadísticas de cada uno de los, miro para allá porque los tengo ya los últimos dos, las estadísticas de la Comisión Provincial por la Memoria o de la Comisión Nacional contra la Tortura y los Tratos Crueles y Degradantes. Es decir, la deshumanización parte de estereotipos negativos sobre los internos, que puede llevar a la deshumanización, afectando el trato, afectando las oportunidades de rehabilitación. Entonces, esto en las visitas institucionales, en las visitas que se hacen, independientemente de que a veces uno muestre lo que queremos mostrar o mostremos solamente lo que queremos que se vea, lo cierto es que a la larga, cuando se hacen las visitas institucionales, también me ha pasado hacerlas, no solamente por la facultad, sino a través del Colegio de Abogados en las visitas judiciales obligatorias por el Facho Gorritsky, lo cierto, ordenadas por la Corte, lo cierto es que muchas veces nos pasa que eh,
nos encontramos con cosas que realmente no son lo que parecen ser. Y esto muchas veces termina redundando en un prejuicio que se hace en la afuera y en un perjuicio laboral de lo que sucede en el adentro. Porque los estereotipos también pueden influir en las relaciones laborales dentro del propio servicio penitenciario. ¿Y esto en qué termina? Y lo veo constantemente, afectando la cohesión, la efectividad del grupo, la efectividad del equipo, la falta de pertenencia e incluso la pérdida de confianza en la superioridad, al punto tal de querer en muchos agentes de distintas áreas dentro de una misma unidad, querer ser reubicados, no solamente dentro de la misma unidad, sino pasarse a otra unidad, justamente porque no hay una cohesión de equipo en esto de el prejuicio o el perjuicio laboral. Ahora, claramente hay desafíos, hay responsabilidades profesionales que pueden permitir dentro de esta temática que les permita ver que para compartir de forma positiva la estereotipización de personas, es decir, que realmente se haga a propósito la ubicación de una persona, o estereotipar a una persona, o subjetivizar a una persona, se haga con un efecto positivo o en la búsqueda de que tenga algún tipo de ventaja. Y no está mal. Por ejemplo, cuando hablamos de una persona, el sentimiento de pertenencia. Cuando una persona se siente, por ejemplo, en lo que me toca, les pongo el ejemplo personal, se siente universitario o se siente formando parte de un grupo o de un estereotipo denominado los universitarios, ¿sí? Aunque quizás realmente esa persona, lo digo peyorativamente para que se entienda, no discriminativamente, eh, esa persona no le suba de vuelta al que no tenga todas las luces. El hecho de estereotiparlo como parte o formando parte de un grupo, los universitarios, provoca en la subjetividad, y de ahí el eje central de la manipulación que tiene esta materia, tiene que ver con la posibilidad de moldear no solamente su manera y su comportamiento, su manera de ser y su comportamiento, sino también muchas veces la conducta, y esto tiene que ver ya meternos en la cabeza de esa persona, de poder hacer dos cosas que son muy importantes, les spoileo el final, que tiene que ver con la promoción de la empatía para poder ganar la confianza para que una orden, una sugerencia o pedir que haga determinada conducta nos es mucho más fácil. Lo cierto es que es fundamental que todos los niveles jerárquicos del servicio penitenciario, en principio, adopten una postura crítica y reflexiva desde conocer el problema para poder tratarlo y empezar a ver cuáles son las mejores soluciones. ¿De qué manera? La primera es la capacitación continua, porque es crucial implementar programas que tengan que ver con capacitación continua de derechos humanos, psicologías del encarcelamiento, estrategias de manejo de conflicto que permitan que funcionarios penitenciarios puedan manejar esos estereotipos de una manera mucho más efectiva. Pero por sobre todas las cosas, por eso les spoileaba, a mí en particular me gusta mucho cuando se hacen capacitaciones que tienen que ver con la promoción de la empatía, porque esto va mucho más adentro para poder manipular a una persona, porque fomentar la empatía y la comprensión hacia los internos permite, les puedo asegurar, realmente moldearlos, mejorando las dinámicas internas y apoyándonos claramente en un proceso de rehabilitación, pero siempre haciendo que la persona haga en definitiva lo que yo necesito que haga para poder caminar sobre ese sendero del proceso de rehabilitación. Es decir,
Piensen en esto, cómo avanzan hoy cuando siempre decimos, bueno, yo a tu edad hacía tal cosa, o por lo menos me pasa a mí cuando yo le digo a mis hijos, yo a tu edad estaba haciendo tal cosa, y mis hijos me dicen, papá, es otra época. Decir, no, no, en realidad no es otra época, en realidad es otra cultura. Han durante determinado tiempo consumido desde novelas, desde películas, hoy tienen al alcance de su mano con un celular la posibilidad de acceder a cualquier tipo de contenido basura, muchas veces contenido educativo válido, pero les podría decir que el 90% de lo que, y, no, y me quedo corto, es basura. Entonces, me parece que esta, esta nueva cultura consumista de tratar de adoptar una personalidad de que uno debe lograr el éxito individual de la belleza, el éxito individual de esto, el éxito individual laboral, el éxito individual de tal, y la exigencia de lograr ese éxito individual, en el ámbito penitenciario, si lo separamos de todo esto que estamos hablando, de los problemas que tenemos con aquellos que ingresan con ese tipo de pensamiento y estereotiparlos dentro de ese tipo de pensamiento, nos empieza a plantear desafíos significativos dentro del ámbito penitenciario. ¿Por qué hay cárceles VIP? ¿Por qué seguimos fomentando esto de que hay, claro, porque es fulanita de tal y la cuestión es mediática, va a la unidad número tal y está resguardada en tal lugar porque seguramente le pagaron a este, a este, a este, y seguimos estando muchas veces los abogados, muchas veces personal del servicio penitenciario, en la bolsa o en el paquete de que poniéndonos una torta importante de guita se consiguen determinados espacios, determinados lugares o tienen la posibilidad de elegir a qué unidad tienen que ir. Entonces, todo esto realmente nos plantea un desafío significativo para todo, toda la cuestión penitenciaria en la cual nos ubicamos nosotros, está la pata judicial y está el servicio penitenciario, ¿sí? Por eso deben reconocer y tienen que abordar estos elementos para poder tener un mejor ejercicio profesional a través de la capacitación, a través de la promoción de trabajo en equipo, a través de lograr empatía laborativa en los equipos de laburo. Es posible, estoy convencido, mitigar los efectos negativos y contribuir a lo que podría denominarse, en palabras de la Comisión Provincial contra la Memoria, un sistema carcelario que sea más justo y humano si se quiere. Ahora, este tema de la nueva cultura, de las exigencias del éxito, de los estereotipos, aplicándolo específicamente al contexto de la población carcelaria en lo que es la provincia de Buenos Aires, nos lleva a abordar cómo estos elementos influyen en la vida de las personas privadas de libertad y en el ejercicio profesional de ustedes. Piensen en esto. La cultura contemporánea, esto que vieron ustedes en la instancia anterior, está marcada en que ese éxito individual o el alcance del éxito individual consumista, ¿sí? De posicionarse en un lugar de que lo que tengo es lo que me da el estatus, el mejor auto, las mejores zapatillas, la mejor vestimenta, una casa en un country. Eh, Esto tiene una implicancia superlativa para todos los miembros de la sociedad, incluyendo aquellos que se encuentran privados de libertad. Fíjense que la visión del éxito en una sociedad que valora el éxito basado en el logro material y en el reconocimiento social, que son dos cosas totalmente distintas, si nosotros lo vemos desde los ojos de lo que ocurre dentro del servicio penitenciario, me refiero a las personas que se encuentran privadas de libertad, los internos o los PPL enfrentan un desafío que, si se quiere, es adicional. Es decir, la reintegración, la resocialización o la integración social efectiva, llámese como quiera, pero en definitiva es a lo que nos referimos, al momento de recuperar su libertad, a una sociedad
que tiene una expectativa mucho más alta que quizás aquella que ponemos en el momento de tener que trabajar con estas subjetividades, estas personalidades dentro de los establecimientos carcelarios. El afuera de la sociedad tiene la vara muy alta, muy alta. Entonces, ¿esto qué provoca? Que a menudo exista muy poco margen de error y ese poco margen de error termina siendo desalentador, porque adentro, decíamos ayer, ¿en cuántas unidades o durante cuánto tiempo se instaló que los internos para hacer uso y goce de su tiempo de detención tenían que hacer relojitos? Ayer decían el, eh, peyorativamente hablando, de enseñarnos a hacer relojes cucú. Me acuerdo que hubo hace muchos años que solamente se hacían relojes cucú o pupitres de escuela. Entonces, creer que con eso esa persona en el afuera iba a conseguir trabajo realmente era limitarse al pensamiento de que un simple oficio para mantenerlos ocupados mientras estaban adentro, en el afuera les iba a permitir cambiar su personalidad respecto del delito, ¿viste? O por lo menos tratar de pensar si ese realmente era el fin querido por el legislador en el cumplimiento de la ejecución o en la ejecución de la pena. Eh, piensen en esto. Los internos suelen tener, tengo que estoy ingresando a alguien, ahí está. Los internos suelen tener un acceso limitado muchas veces a los recursos que podrían ayudarlos a cumplir esas expectativas de éxito. Y no me refiero a poder tener un celular, a poder tener los familiares que le ingresen determinada aparatología electrónica. Eh, el acceso limitado a estos recursos, yo me refiero a la posibilidad de poder ser mejores personas, es decir, de poder tener capacitaciones, oficios y o quizás estudios, de acuerdo al nivel que sea, que le permita o les permita en el afuera de la reintegración realmente tener herramientas como para poder darse cuenta que a por lo que pasaron no quieren volver. No por el miedo y por el castigo, sino realmente porque comprendieron que en el afuera las posibilidades son mucho más abiertas con eso que el Estado le dio a través del trabajo tratamental dentro del servicio penitenciario. A eso me refiero en que por momentos vemos que hay un acceso limitado a recursos, cuando en realidad la falta de educación, la capacitación laboral, o muchas veces, y lo veo en los informes técnicos criminológicos, el apoyo psicológico son barreras significativas en la posibilidad de crecimiento o en la posibilidad de salir. Entonces, esto al salir, ¿cómo impacta en la población carcelaria? El primer eje central eh, o parámetro que analizamos para ver en qué, cómo impacta esto en la población carcelaria tiene que ver con la desigualdad y la desesperanza. Las exigencias del éxito, dicen muchos autores, y autoexigirse o la imposición de esa exigencia pueden exacerbar muchas veces por no llegar, por estar limitado, por faltar recursos, esta limitación de recursos que les hablaba recién, de que por ahí o no tuvieron la capacidad, o no tienen la comprensión, o no tuvieron esa escuela afuera que les permita comprender un poco más el recorrido educativo en el adentro, y que se exacerbe ese sentimiento de desesperanza y desigualdad dentro de los propios internos. Esto, en principio, es una llamada, o por lo menos una lucecita de tengamos esto en cuenta, porque pueden sentirse incapaces de alcanzar esto que les hablaba del estándar mínimo que muchas veces fijamos en el adentro, que tiene una brecha significativa con lo que esperan que sea el estándar del afuera, ¿sí? El que es impuesto por la sociedad. Entonces, cuando hablamos de resocialización, cuando hablamos de reintegración, el éxito, si lo medimos
en esa clave, ¿no? El éxito postcarcelario no solo tiene que medirse por la capacidad de poder obtener un empleo o poder obtener bienes materiales, que es lo que siempre hablamos y lo derivamos en las mismas discusiones del cooperativismo entre presos, de la posibilidad de que el Estado les pueda permitir hacer sillitas en el afuera, independientemente del adentro, de lo que podemos mejorar, de los polos productivos, de Zárate, de todo lo que pasa en las distintas unidades, Plan Cunita y todo lo que nosotros conocemos que el servicio penitenciario está haciendo y muy bien. Lo cierto es que en el afuera, cuando empecemos a pensar, genial, y esto con lo que te capacité, con lo que hiciste adentro, ¿qué haces afuera? Volvés a vender, volvés a consumir, volvés a matar, volvés a robar, volvés a violar. Es decir, el trabajo de la reintegración social efectiva, y si lo medimos por la cuestión del éxito postcarcelario en la conducta y en la baja de la tasa de reincidencia, no solo tiene que medirse, insisto, por la capacidad de obtener en el afuera un trabajo. Bueno, con esto te va a servir para conseguir un trabajo, o esto te va a poder servir para que el día de mañana te puedas comprar tal cosa. En realidad, sí podría apuntarse a eso, pero siempre que tenga a la par o esté atado a la estabilidad emocional y la capacidad de establecer relaciones saludables. Si nosotros simplemente trabajamos en esto del soy por lo que tengo, que fue con lo que trabajaron, y en función de esto, de que el éxito individual es aquel que obtiene un trabajo o aquel que tiene bienes materiales, nos quedamos ultra cortos, porque para hacer justamente nos va a ocurrir lo que ocurre con esta metáfora de que en un día de mucho sol me cubro la cara, está genial, pienso que está todo bien, pero llego a mi casa, tengo la cabeza quemada, los hombros quemados, la mano quemada. Es decir, tapamos el sol con la mano, pero los efectos devastadores del sol sobre nuestro cuerpo es exactamente el mismo. Acá pasa exactamente eh, una cuestión muy similar. Es decir, si nosotros trabajamos sobre que tienen que trabajar, tienen que tener las herramientas para trabajar y tienen que van a procurarse un empleo y que van a procurarse la compra de determinados bienes, estamos siempre dentro de ese círculo vicioso, o venimos en los últimos años, dentro de ese círculo vicioso del ser por lo que tengo. Entonces me parece que la pata que falta, o la pata en la que se debería trabajar, tiene que ver con lograr que el interno o las internas tengan también estas herramientas para poder tener, primero que nada, una estabilidad emocional, ¿sí? Que crisis emocionales hay muchísimas dentro de las unidades penitenciarias y eso provoca en definitiva desde pelea, desde consumo, desde recaídas en el consumo. Eh, y por el otro lado, debemos trabajar todos juntos en lograr que haya una capacidad de establecer relaciones entre pares. Es decir, es mucho más amplio el eje donde podemos intervenir desde lo tratamental a los fines de cubrir el uso y goce del tiempo en detención. Por eso les hablaba hoy del aspecto psicológico, en el que muchas veces tenemos conducta ejemplar. Estoy tratando de pensar en la lectura del informe técnico criminológico para determinar la viabilidad o inviabilidad de obtener algún tipo de beneficio, donde tenemos el área social, el área de acá, el área de allá, un 10 lo visita, tiene acompañamiento familiar, y sin embargo, cuando tenemos que analizar el aspecto psicológico, es lo que falla y por lo que en definitiva después terminamos viendo que hay una inviabilidad o por lo menos un consejo de inviabilidad del acceso a algún tipo de beneficio, tiene que ver o con que esa persona no fue tratada, no se quiso tratar o ni siquiera tuvo la posibilidad de tratarse dentro del sistema penitenciario, dentro de la cárcel o dentro del lugar de encierro, de esa patología o de esa cuestión que tiene que ver con eh, ver si... Esperen que tengo dos personas que me están pidiendo ingresar por WhatsApp. Ahí está. Creo que ingresar. Aguárdenme. Eso me fue. Sí, están todos adentro. Eh, entonces, ¿cómo impacta darnos cuenta? Darse cuenta
de que esto es necesario, de que esto es lo que hoy el servicio penitenciario tiene que tender, o a lo que tiene que tender. Los estereotipos sobre los que muchas veces ubicamos a las PPL, las PPL, pueden ser beneficiosos o pueden ser perjudiciales. Detengámonos en cuáles son los perjudiciales. Estos son los que son eh, de una expansión negativa, tanto para su vida dentro de la prisión, como para luego llevárselos consigo en su mochila dentro de las posibilidades de la reintegración. Esto tiene que ver con dos cuestiones fundamentales que muchas veces, muchísimas veces, si se dan cuenta de los informes que anualmente hacen eh, estas dos instituciones que les hablaba recién, de la Comisión Provincial y de la Comisión Nacional por la memoria y contra la tortura a nivel nacional, son dos parámetros que se manejan, que tienen que ver con la estigmatización y la deshumanización. Cuando hablan de que el servicio penitenciario se está deshumanizando y estigmatiza a la persona en cuestión de contexto de encierro, yo les puedo asegurar que me salgo de sí muchas veces, porque estando afuera y conociéndola adentro desde dos puntos de vista, como abogado defensor, eh, que tiene que visitar a sus defendidos o defendidas dentro de las unidades, o que tengo que ir a dar clases dentro de las unidades, o porque tengo que compartir tiempo con algunos de ustedes, producto de cualquiera de estas actividades. No siempre es así, no siempre ocurre así. Y justamente que la sociedad, al elevar la vara, estereotipe a todo el servicio penitenciario en estas cuestiones de estigmatización y deshumanización, me pone loco y le discuto a cualquiera. La estigmatización, increíble lo que se les corta el internet. Ya vamos a hablar de esto, no con ustedes, sino con lo que a veces les pasa con la señal dentro de las unidades. Discúlpenme. Hay uno que ingresa y sale y se le desconecta constantemente. Me está diciendo que tiene problemas dentro de la unidad. Ahí está. Ahí ingreso. Eh, volviendo, volviendo. La, la cuestión de la estigmatización. Muchas veces los o las internas a menudo tienen estigmas asociados con la clase de delito que cometieron, ¿sí? Está más que claro. Y la situación en el que cumplen, o la modalidad en la que cumplen su encierro producto justamente del estigma asociado a la conducta que cometieron o el bien jurídico que infringieron. Estos estigmas, me estoy refiriendo claramente al código intracarcelario de quienes mataron a su hijo, de que violaron al menor, digamos, lo conocido que no viene del caso charlarlo. Entonces, esa estereotipación, esa palabra vino, no sé, esa manera de estereotipar a una persona produce que estos estigmas que va a cargar como una mochila bastante pesada a esa persona puedan afectar no solamente su autoimagen, ¿sí? Y la interacción con los otros internos, sino también, y esto es lo especial, con el propio servicio penitenciario. Y si hay una autoimagen que lo hace tratarse con sus pares, mal con sus pares, que los hace tratar mal con el servicio penitenciario, imagínense en el momento de recuperar su libertad
cómo va a ser la relación con la sociedad en general. Entonces, camino a que vamos, al conflicto que les hablaba recién, a la deshumanización. Es decir, los estereotipos deshumanizan a los internos, donde claramente el afuera los ve en general como delincuentes y no como con individuos con historias, contextos, con la posibilidad real y potencial de un cambio. ¿Y a esto a qué nos puede llevar? A un trato mucho menos compasivo desde el afuera y a la justificación de las prácticas punitivas en lugar de las tratamentales o rehabilitadoras. Bienvenidos a la discusión sobre la baja de la imputabilidad. No es otra cosa que es esta discusión en el afuera, por gente que quizás nunca pisó un centro cerrado, ni una institución, e incluso se habla desde afuera de lo que es el contexto de un proceso jurisdiccional, judicial o impositivo de pena, de un proceso penal. No tienen la menor idea, opinan desde el afuera simplemente por decir, sí, hay cada vez más pibes chorros. Pavada de estereotipo, ¿sí? O pavada de estigmatización. Entonces, creo, como les decía al comienzo de la clase o al comienzo de la exposición, esto nos lleva a plantear, por lo menos la clase de hoy, y que quede como una catarsis en conjunto, a replantearnos desafíos y estrategias para que esto no suceda, para que podamos aplicar en el servicio penitenciario. Y tiene que ver con abordar los efectos de esta nueva cultura, de estos estereotipos que vienen ocurriendo hasta el momento dentro de lo que es la población carcelaria, porque esto nos va a llevar a entender que es fundamental que el SPB adopte o empiece a adoptar estrategias específicas, no cumplir muchas veces con disposiciones administrativas, ministeriales, per se, porque sí, sin aplicarlas al contexto de la población que estamos teniendo dentro de una unidad penitenciaria en particular. Esas disposiciones son generales, muchas veces no están ni son adaptadas a esto de lo que les hablo, de la idiosincrasia propia de una unidad penitenciaria en particular, sino tienden a ser generales desde atrás de una oficina, desde un lugar ministerial. Entonces, está en nosotros, está en ustedes, ver de qué manera nosotros esas disposiciones nos permiten darnos cuenta que tenemos que adoptar estrategias específicas. Y esas estrategias específicas, y tienen la autonomía suficiente dentro de cada ámbito penitenciario o cada ámbito laboral dentro del servicio penitenciario, de pensar que esas estrategias específicas pueden estar detrás de o adentro de un programa de educación y capacitación, donde puedan implementar programas de educación y capacitación laboral, ya sea dentro de las prisiones, no solamente para los internos, sino también muchas veces para el personal penitenciario, donde los podamos ayudar a los internos a prepararse para una vida exitosa después de la liberación, pero también al propio personal para permitir que esa liberación o el post-encierro sea efectivo y haya realmente una reintegración efectiva. Es decir, estos programas deben, no es que pueden, tienen que centrarse no solo en habilidades técnicas, armar el pupitre, armar el reloj cucú, sino también en el desarrollo personal y emocional de la persona, si es en definitiva lo que va a lograr el poder darse cuenta, el famoso darse cuenta de la problemática que conlleva quizás tener que recorrer un poco más, que no todo es por lo que uno tiene, que no todo es por el éxito individual, y otras de las estrategias específicas que a nivel reflexivo pensábamos cuando charlábamos ayer y en general cuando preparo esta clase, tiene que ver con que ahora de a poquito lo vamos a ir logrando,
con distintos trabajos, no ustedes, digo, distintos trabajos de la facultad o del programa de educación en contexto de encierro, esto de la capacitación en derechos humanos y lograr que tanto personal como internos tengan cierta empatía en el momento de poder llevar a cabo esta clase de programas. Es decir, para el personal penitenciario es esencial recibir una capacitación continua en derechos humanos y en técnicas para poder promover, técnicas que tienen que ver desde mindfulness, desde el liderazgo, desde persuasión, desde estoy viendo todos los libritos allá, desde la posibilidad de la programación neurolingüística, desde la posibilidad de tener técnicas de negociación efectiva, en definitiva, en técnicas que puedan promover esa utilización de los parámetros sensoriales de la persona, emocionales de la persona, la- 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 me animaría a decirles desde incluso desde el análisis de la neurociencia, para poder ver de qué manera podemos lograr ciertas conductas o actitudes o cambio de conductas y actitudes para lograr que exista esa empatía y ese respeto necesario desde el interno hacia el agente penitenciario y del agente penitenciario hacia el interno. ¿Esto en qué puede qué les va a permitir poder manejar? Les va a poder permitir manejar algo que es importantísimo, que tiene que ver con el ambiente dentro de una unidad penitenciaria, dentro de una cárcel, dentro de una prisión. Y, en definitiva, con la efectividad de esos programas de reintegración, resocialización o rehabilitación, que es en definitiva lo que estamos buscando. Independientemente de que haya un juez que por encima, aunque no haya logrado esos parámetros, lo quiera alargar. Independientemente de que un juez disponga que aún a pesar de no haber transcurrido el interno todas las etapas de progresividad de la pena, lo quiera alargar. Independientemente de eso, de lo que estamos hablando es si estamos preparados para lograr todo ese camino, para poder darles las herramientas, que se den cuenta, pero nosotros teniendo esas herramientas, no dárselas simplemente porque no son impuestas por las autoridades centrales o superiores. Es decir, Gastón, ¿te puedo mencionar algo? obvio, Ivana, por supuesto. Respecto a lo que vos estás hablando, creo que mis compañeros seguramente están de acuerdo, no sé qué opinen también. O sea, estaría perfecto capacitar en cursos al personal, a los PPL. Nosotros en las unidades, vos, Gastón, no desconocés que tenemos falta de recursos humanos, falta de logística. Es O lo que les sea, decía hoy. nosotros se nos hace imposible. La dotación es súper inferior a lo que es la población. Vos fíjate Totalmente. que en cualquier unidad penal los turnos entran 7, 8, 15 personas en una cárcel grande como la 1 o la 9, en otras son mucho menos. O sea, ¿y cómo haces para, sí, bien, podemos hacer un montón de cursos acá en la unidad? Si no tenemos gente para que los dé, porque lo poco que hay está abocado al turno. Coincido O sea, totalmente. respecto a la logística, para que ellos salgan a estudiar, si no es con monitoreo, es imposible que nosotros en la unidad los podamos llevar a cursar. Como la época de antes, que llevábamos uno, que era un universitario, dos, hoy por hoy, un montón universitarios. Si no le dan el sistema de monitoreo, nosotros no lo podemos llevar a estudiar. O sea, Coincido. se está pasando eso. En las unidades no desconocés que los recursos humanos son muy escasos. Olvídate, en particular, bueno, le digo al resto como para que le entienda. Estamos hablando, Iván está en la 26. Estamos hablando de una unidad que tiene un régimen particular y que está al lado de una unidad que tiene una infraestructura relativamente monstruosa, deficiente, podemos decir, pero relativamente monstruosa, donde quizás lo que separa no es solamente un muro, sino a veces hasta una puertita, una unidad de la otra, y claramente la modalidad de cumplimiento es totalmente distinta. Donde justamente, piensen en esto que está diciendo Ivana, es para pensar desde lo reflexivo de los que les venía hablando hoy. Estamos más preparados, o por lo menos la idiosincrasia actual de lo tratamental, está más
enfocado a dotar de personal o de infraestructura o de recursos a aquellas unidades monstruosas, donde más gente tenemos, donde más hacinamiento tenemos, donde quizás son menos aquellos que están dentro de la progresividad de pena avanzados, y en unidades como, por ejemplo, la 26, la 12, la 18, o aquellos que tienen, ya están ahí, de llegar a la meta, de la posibilidad de la reintegración, me refiero, de conseguir una liberación o de poder complementar sus estudios o poder terminarlos, muchas veces fracasan por la falta de recursos, por la falta de logística, por la falta de atención a las necesidades que tiene el personal penitenciario en ese tipo de unidades, que es donde más herramientas tienen que tener, porque son, en definitiva, el último eslabón que le suelta la mano al preso para entrar en la sociedad o reingresar en la sociedad, veámoslo desde el punto de vista que quieran. Así que coincido 100% con lo que decís, Iván. El juzgado les otorga el sistema de monitoreo. Tardan meses en que están en lista de espera para que le den la pulsera. O sea, a ver, eh, todo es paulatino. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso muchas veces el trabajo que podemos hacer, no, el trabajo que podemos hacer desde acá, ustedes sentados ahí capacitándose, porque de esto hablamos, Ivana. Ustedes están hoy capacitándose dentro de una licenciatura. Mi trabajo hoy no es como abogado particular, sino es como profe de la licenciatura. Entonces, desde el lugar que ocupemos o el rol que ocupemos en el momento que ocupemos en esta maquinaria, que sea proceso penal, o sea servicio penitenciario, o sea transcurso de la etapa de la ejecución de la pena, o aún estemos hablando o tratando con aquellas personas que gozan de un estado de inocencia porque están privados en el marco de una medida cautelar. Lo cierto es que para poder eh, hacer que esto avance, necesitamos proponer muchas veces campañas de sensibilización, no solo dentro del sistema penitenciario y de las estructuras de arriba, sino también fuera del servicio penitenciario. Esto puede ayudar muchas veces a reducir esos estereotipos negativos, porque mostrar historias de éxito de privados de libertad puede claramente servir como ejemplos positivos y humanizadores del trabajo que se hace y de lo que realmente se puede hacer. Y muchas veces esto va a permitir también que exista un apoyo psicológico y social, proporcionando un apoyo eh, desde el punto de vista del tratamiento a que dentro de las prisiones no solamente se puede ayudar a los internos a enfrentar las presiones y los desafíos asociados al éxito individual y a la estigmatización, sino también, como decía Ivana, a permitir darnos cuenta, ver, reclamar, solicitar o trabajar sobre la necesidad de exigir esos elementos o esa logística o esos recursos necesarios para poder cumplir con estos estándares mínimos que me impone el afuera. Bueno, macanudo. El afuera me está imponiendo, me está elevando la vara de lo que están esperando, de cómo tiene que salir un tipo que está privado de libertad a determinado momento de pena. Vení adentro, fíjate cómo estamos laburando. Fíjate las herramientas que tenemos, fíjate cómo los llevamos, fíjate cómo los obligamos a estudiar, fíjate cómo tenemos este régimen de trabajo, fíjate cómo tratamos lo cultural y lo deportivo. Entonces, por eso es que yo creo, coincidiendo con lo de Ivana, es que tenemos que trabajar, o se debería trabajar, o el servicio penitenciario debería trabajar mucho con el afuera, para que efectivamente se pueda ver con buenos ojos y sin estereotipar con buenos ojos lo que realmente se está haciendo. Entonces, creo yo, y con esto quizás le voy terminando la clase de hoy, las exigencias del éxito individual laborativo o de los internos, del servicio penitenciario o de las personas privadas de libertad. La nueva cultura que nos viene arrasando de que debería haber más cárceles y de tales condiciones con... Gabriel.
Ahí está, alguien se le activó el micrófono. Entonces, teniendo en cuenta todas estas cuestiones, Sí, se me corta, profe. no hay problema, no hay problema. ¿Me estabas preguntando algo? No se lo todas estas cuestiones, junto con lo que puede ser la problemática de lo que venimos hablando de los estereotipos o de ubicar a alguien en un estereotipo o que nos ubiquen muchas veces en un estereotipo. A ver, me lo pongo en mí, ¿sí? Lo pongo sobre mis espaldas como para que se den cuenta cuando a nosotros nos dicen los sacapresos, ¿sí? Los que ejercemos el derecho penal me están metiendo en el estereotipo, independientemente de que yo me lo crea, lo asuma o lo que no fuera. Sí, técnicamente muchas veces mi labor hace que tenga que enfrentarme con un proceso penal mal hecho y la persona termina saliendo en libertad. Ahora, eso no significa que yo lo tenga que asumir peyorativamente, me afecte sensorial y emocionalmente a los fines de decir, chau, dejo la carrera porque no puede ser que me estereotipen en que soy un abogado penalista saca preso. Pero me entra por un lado y me sale por el otro. Pero porque yo estoy bien preparado para saber que efectivamente desde el proceso penal eso no lo hago y tengo las herramientas suficientes como para darme cuenta. Ahora, ¿cuáles son esas herramientas? Las que muchas veces faltan, y en esta advertencia que hacía Ivana, que muchas veces faltan en aquellos que nos tienen que dar las herramientas. La capacitación, los recursos, el personal, la logística, ¿sí? Entonces, estoy totalmente de acuerdo con eso que dijiste, Ivana, lo subrayo, lo reafirmo, lo confirmo, y me parece que esa justamente es una manera de darse cuenta de que el problema existe. Si nos damos cuenta de que la enfermedad está y el problema existe, lo podemos tratar sin ningún lugar a duda. Si nosotros miramos para el costado y hacemos de cuenta que no pasa nada, siga, siga, como dice el dicho, no vamos a poder nunca trabajar en esas falencias del sistema. No hablo del sistema penitenciario, del sistema del contexto de encierro. Entonces, al abordar estos desafíos, ya sea con estrategias educativas, con estrategias psicológicas, con estrategias de sensibilización, con lo que se les ocurra que permita bajar esa brecha de lo esperado en el adentro con lo esperado en el afuera, reducir esa brecha de la vara, hasta dónde podemos llegar a exigir en el adentro y hasta dónde nos pueden llegar a exigir en el afuera. Si nosotros acortamos esa brecha, nos va a permitir entender que tenemos que avanzar, que tenemos que seguir, porque la progresividad de la pena es eso, es avanzar hacia un sistema penitenciario que sea de mínima más humano y de máxima más efectivo, ¿sí? Porque la efectividad y la eficacia del sistema, de este sistema, nos va a permitir claramente poder llegar más rápido a esta cuestión. Espérenme que me están llamando desde un juzgado. Aguárdenme un segundo, por favor. Hola.
Hola, hola, hola. Discúlpenme, ¿eh? Aquí estoy. Simplemente para terminar. Se me escucha, ¿no? Ahí está. Sí, profe. Simplemente para terminar. Y era de casación, que me estaban llamando una jugada, era del tribunal. Al abordar estos, Recording in un progress. avance que va cerrando esclusas, ¿no? Que va cerrando etapas que muchas veces tenemos que retroceder, como en el juego que jugábamos al Ludo o el juego de la Oca, que teníamos que retroceder si llegamos a determinado casillero, y muchas veces tenemos que retroceder. Que eso sea un envión para avanzar, ¿sí? Es decir, que el retroceso siempre sea tomar envión, no para atrás en el sentido de volvemos a estigmatizar a la persona, volvemos a deshumanizar el conflicto que tienen. Creo que y la mejor políticas educativas, con políticas de capacitación, con cuestiones que tienen que ver con intervención, muchas veces de profesionales, sean psicopedagogos, trabajadores sociales, psicólogos, aquello de la sociedad que no siempre está trabajando en el marco de una causa penal, ¿sí? Para que una persona en particular recupere su libertad, sino en general para poder capacitar, insisto, al personal y a los internos en cuestiones que tienen que ver con siempre pensar en que la sensibilización es que la vara de adentro suba y la vara de afuera baje para acortar esa brecha, avanzando un sistema penitenciario que sea más efectivo y eficaz. Les decía que si nosotros pensamos en lo que es la definición de efectividad y eficacia, que son dos cosas totalmente distintas, esto nos va a permitir pensar en que ser un poquitito o deshumanizar, humanizando un poquitito lo tratamental y el trabajo con el interno propiamente dicho como subjetividad en contexto de encierro, nos va a permitir que no solo se castigue, entendiendo el castigo no como tormento, sino como necesidad de traspaso de cumplimiento o la ejecución de la pena, que en definitiva es el castigo impuesto por la infracción a la ley, sino que también ese transcurso del encierro permita la rehabilitación y la reintegración del individuo en la sociedad, respetando a la superioridad y respetando las reglas de juego actuales del sistema penitenciario. Es decir, no podemos permitir que esta nueva cultura, estos nuevos estereotipos y muchas veces las faltas de recursos, las faltas de personal o la falta de cuestiones que son necesarias a los fines del cumplimiento de esto que estamos planteando, nos impida aflojar, bajar los brazos y no poder terminar con, en definitiva, nuestra tarea que es poder cumplir con los objetivos, avanzar, crecer y poder tener un reconocimiento de la superioridad para tener un mejor cargo y un mejor sueldo. Hasta acá hemos llegado, completamos lo que es la unidad 4. Recording stopped. Si Dios quiere, nos vemos la semana que viene el martes, continuamos con la clase 5 y en lo que va del transcurso del día, les voy respondiendo a los recibidos y en el transcurso de la semana las correcciones o los pareceres con respecto a los trabajos.
Así que en principio que tengan un muy buen fin de, los veo a todos la semana que viene. Gracias. Chao, profe, Adiós. gracias. Gracias, Que profe, anden muy hasta bien. luego. Muchas gracias. Profe, buena semana. Chao, profe. Nos vemos, profe. Igualmente. Chao, profe, nos Adiós. vemos. Chau, chau.